Tema de hoy: el fin de los tiempos. Texto base del día de hoy: Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. El título de la enseñanza de hoy: conociendo la voluntad de Dios para el fin de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo habló del fin de los tiempos e hizo referencia que serían similares al tiempo de Noé en la tierra. Vamos a leerlo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo serán los tiempos en la tierra cuando venga Jesús? Como era en los tiempos de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta, o sea que sí entendieron. No entendieron hasta. Donde dice hasta fue cuando entendieron, pero ya no había nada que hacer. ¿Cuándo entendieron? Hasta que vino el diluvio. O sea, entendieron cuando ya estaban perdidos. Y se los que usted no vaya a entender cuando ya se los lleve el pecado. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy se habla mucho del Apocalipsis. ¿Cómo van a ser los últimos tiempos? ¿Cómo va a ser el tiempo de la venida del Hijo de Dios? Como los tiempos de Noé. ¿Está claro, sí o no? Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay un hasta. Escuche esto, iglesia. Hay un hasta para todo lo que usted está haciendo que no está bajo la voluntad de Dios. Ojalá sea por la gracia de Dios que salgas de ahí y no por la ira, por el castigo. Estamos en el tiempo de la gracia, del amor, pero la consecuencia del pecado trae muerte. 39. Y esta es clave. Y no entendieron hasta. ¿Sí? El pueblo no entendía porque estaban era comiendo. ¿Qué era lo importante para ellos? Comer, beber y estar en fiesta. Pero si era casarse, escuche esto: últimos tiempos, porque así es ahora como era ya. Comer y beber, carne. Casarse, sexo desordenado, aún dentro de los hogares. Sexo desordenado. Perdón, ¿no serán los últimos tiempos? Lesbianismo, homosexualismo, sí, pedofilia, sexo con niños, sexo con animales. Maridos que aún dentro de sus hogares maltratan a sus esposas por satisfacer su deseo sexual, que más que sexual es genital, que más que genital es animal. ¿Sí? Y mujeres que no están en la posición de sabias que edifican su casa, sino mujeres que se han dado al placer de su carne para después terminar denunciando en una comisaría de familia al hombre al cual ellas le permitieron todo lo que le permitieron. Mire, siga conmigo, dice: y no entendieron hasta que vino él. O sea, cuando entendieron, ay, yo tenía que dejar de hacer esto, ¡fua! Se lo llevó. No hubo tiempo. Y Cristo dijo que así sería la venida de él, que la gente no iba a entender sino hasta que viniera. Mire, que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es importante que a ti ningún hombre te enseñe la voluntad de Dios. Llámese papa, pastor, profeta o apóstol. El nuevo pacto nunca manda que los hombres enseñemos a la humanidad la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios y está el Espíritu de Dios, que es el que enseña. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? A todos
así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos quieren conocer palabra profética bíblica? ¿Cuántos quieren saber en realidad cómo será ese último tiempo? Entonces vamos a los tiempos de Noé, capítulo 6 del libro de Génesis. Todos con su Biblia o atentos al videobin, qué bueno que usted tenga su Biblia. Capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a proclamar 4 capítulos seguidos para luego retomar de esos 4 capítulos lo que compete a lo que habló Jesucristo en Mateo 24. Como son 4 capítulos, escuche, hay muchos demonios disfrazados de luz que la humanidad sigue permitiendo. Entonces va a venir el demonio que le va a decir, lo va a llevar ahí suavecito, el trabajo, la moto, le faltó echarle aire, no entregó el sobre, no sé qué, Salomé, y usted pronto, y cuando cae usted ya vamos en el 3er capítulo y usted perdió todo. Usted sabe que es autoridad verdadera en esta tierra. Ordénele a su mente que esté juiciosa y disciplinada. Eso es autoridad. Autoridad no es gritar. Autoridad no es decirle a otro que haga lo que yo quiero. Autoridad es decirle a la mente que haga lo que la palabra de Dios dice que haga. Eso es autoridad. No deje que su mente se vaya de acá. Entonces ordénele ahí, dígale, mente, se está aquí. Mire, usted ahorita no va a poder solucionar nada de lo que tiene que solucionar. Pensando en lo que dejó de cobrar, lo que dejó de pagar, la tarea que no hizo, el arroz que dejó allá prendido, se le echa mosca. No importa, pero concéntrese acá. ¿Estamos, iglesia? Concentrados. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer consecutivamente y despacio del capítulo 6 al capítulo 9 de Génesis hasta el versículo 17 del capítulo 9. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, que estará mirando hoy Dios, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo y segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18.
Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Regálame un poquito de brillo, por favor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía? Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. No dijo que había uno entre la mitad, entre el macho y hembra. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían ¿cómo? Gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. ¿En cuál mes empezó? No, en el segundo.
¿Y en cuál se retiraron las aguas? En el séptimo. A los 17 días. ¿A cuál día empezó? A los 17. 5 meses exactos lloviendo sobre los montes de Ararat. Las aguas, lloviendo no, las aguas sobre los montes de Ararat. ¿Sí? Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 5 meses que naufragando. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Hasta ahora. Sucedió que al cabo de 40 días, después del décimo mes, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió ¿qué? Un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía ¿una hoja de qué? En el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió ya más a él. Versículo 13. Y sucedió que en el año 600, ¿qué? ¿En qué año empezó? ¿Y cuánto ha pasado? 11 meses, porque dice en el mes primero. Y él empezó en el mes segundo del año 600. Dice, el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, ahí sí, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. No es voluntad de Dios los terremotos. No es voluntad de Dios un tsunami. No es voluntad de Dios un desastre natural. Es consecuencia de un hombre que no ha cuidado la tierra que Dios le dio. 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Qué nos dio para mantenernos? Todo lo que se mueve y vive, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hay que entender el principio en Adán, y hay que entender el principio en Noé. ¿Sí? Con la cultura de los vegetarianos. Dios va dando al hombre conforme a lo que el hombre en su voluntad debe tener. Vuelva y lea el 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Si se da cuenta ahí, un buen plato servido en la mesa lleva de todo. El problema es el exceso. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré.
Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Hasta cuándo? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dios pues dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Miremos el versículo 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ¿cuántos? 120 años. ¿Desde dónde anuncia la verdadera guerra espiritual? Desde aquí, mire. Hay una contienda entre el espíritu y la carne. El espíritu siempre contenderá con la carne. Leamos sin perder capítulo 6, porque vamos a traer el antiguo pacto al nuevo pacto. Amén. Para que entendamos los últimos tiempos. Mire, los últimos tiempos no es que yo me pare y les diga: listo familia, un terremoto dentro de un mes, un tsunami dentro de 2 meses, se va a caer tal continente en 3 meses. Ese mensaje profético era en el antiguo pacto. Usted por el Espíritu va a entender que son los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, yo pregunto, si yo le estoy hablando hoy al hermano que está aquí sentado y el Señor se lo lleva mañana, para él, ¿cuándo son los últimos tiempos? Ya. ¿Quién tiene comprada la vida? Y a veces a la iglesia, con todo respeto, se le ha educado. ¿Qué últimos tiempos? Últimos tiempos es ya, mi hermano, porque si el arrebatamiento es hoy, mañana o dentro de 1000 años, que nadie sabe el día, ¿sí? Si usted parte hoy o mañana, para usted ya no hay tiempo más. Si usted no entró en la vida del Espíritu, cuando venga arrebatamiento, sí, que dice, y el tiempo final, que despertarán los que durmieron. Si usted durmió sin ser salvo, ya en la muerte no tiene oportunidad. Entonces tengamos cuidado con ese mensaje de que la tribulación, que si vamos a estar en la tribulación, que no estamos en la gran tribulación, que hermano, usted debe vivir cada día como si fuera el último día de sus vidas. Escuche esto. Le dijeron a un predicador, que me guardo el nombre, que más que predicador es un motivador, un animador, para que reflexionara. Le dijeron: varón, haga de cuenta que Dios lo lleva a usted al 10 de septiembre del 2001. ¿Cuántos saben qué pasa con el 10 de septiembre del 2001? ¿Qué pasa el 11 de septiembre? Caen las Torres Gemelas. Y le dijeron al predicador, a este motivador, le dijeron: Dios te lleva al 10 de septiembre del 2001 y Dios te dice: esta gente mañana me la llevo. Entre piso por piso, tiene de aquí hasta mañana, y predíqueles. ¿Qué les va a predicar? Prosperidad, milagros, sanidades. Les va a profetizar que van a ascender y que van. Predícales a Cristo, mi hermano, la cruz.
la redención, porque ni tú ni yo sabemos cuándo partimos. Y a veces en la noche preferimos con nuestros hijos gozarnos en cosas que aparentan ser buenas y que no edifican, ignorando que al otro día se puede ir. Y créame que eternamente te dirá: ¿por qué no me salvaste, papá? ¿Cuál que me diste carrera? Si con todo el conocimiento de mi carrera me tengo que ir para el infierno, papá y mamá, ¿por qué no me predicaste la salvación de Jesucristo, papá y mamá? Si tú fueses devuelto al 10 de septiembre del 2001, ¿qué predicarías? ¿Qué tanto le hablas a diario a la gente con la que estás? Tú puedes hablar los dos mensajes. Usted va a guardar hoy su salvación, hágalo mientras vive su diario vivir. Pero si usted no está predicando el evangelio de la salvación y del reino, sino solo una vida netamente mundana, usted está en problemas con Dios. Venga conmigo a Romanos rápidamente, sin perder. Hasta ahora vamos en el versículo 3. Romanos capítulo 8. Espero que no tenga afán. Romanos capítulo 8 del 5 al 8. ¿Qué dijo Dios allá en Noé? A Noé: no contenderá siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del espíritu es por cuanto los designios de la carne ¿qué son? ¿Qué le dijo a Noé? Contender. El que vive en la carne está en enemistad contra Dios. Sí, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vuelva nuevamente a Génesis capítulo 6. Por eso Cristo viene no a que tenga plata, mi hermano. Cristo no vino a que usted tenga una casa más bonita, a que usted tenga ropa más bonita. Pues de por sí, si por el trabajo honesto que usted hace puede tener mejor casa y mejor carro, amén, dele gracias a Dios. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a darnos la vida del Espíritu para que no haya contienda con Dios. Porque si usted habla con su boca Jesucristo, pero vive una vida de carne, usted está en conflicto con Dios. No es por hablar, es por vivir. Hay mucha gente que habla mucho de Dios, pero no vive la vida del Espíritu. ¿Sí? Versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Iglesia, Dios me ve en todo momento. Él conoce hasta lo que yo desconozco de mí mismo. Él me creó. El pecado y la maldad son abominables ante Dios. Él ve mis intenciones, mis pensamientos y mis acciones. Hay gente que se esconde para pecar, ¿sí? Hay gente que a otra gente le habla muy bien y por dentro en la mente lo están maldiciendo. Dios no le pone cuidado a las palabras bonitas que usted está hablando. Dios conoce la intención. Y dice que Él vio la maldad. Pregúntese, iglesia, ¿qué es lo que está viendo Dios en usted en este día? ¿Será que a Dios le interesa que usted ya ganó otro $1.000.000? Siendo que en el fin de los tiempos va a destruir lo que usted quiere comprar con ese $1.000.000. Está bien que lo compre, pero viviendo en el Espíritu. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano será todo lo que usted edifique. Se irá abajo todo su trabajo, su labor. ¿Sí? ¿Qué es lo que está viendo Dios hoy en mi vida? ¿Qué es lo que está viendo Dios hoy en mi vida? Y dice que se arrepintió Jehová en el versículo 6. Y dijo en el 7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Me arrepiento de haberlos creado. Pero mire el versículo 8. Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Qué belleza. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia.
Al día de hoy, la gracia de Dios ya fue derramada sobre la humanidad. ¿Quién la trajo? Jesucristo. Romanos 5:17. Hoy, gloria a Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está hablando de reinar. ¿Reinar qué es? Gobernar. Escuche, venga acá, venga acá. ¿Qué es reinar? Míreme acá. ¿Sabe qué es reinar? Que su carne le dice, vamos a adulterar, y usted le dice, no. Que la vida le pone ahí un cheque ilícito de millones y usted le dice, no, sabiendo que no tiene ni para el bus y está lloviendo y se tiene que ir a pie. Eso es gracia de Dios. Y dice que los hombres podemos reinar cuando hay gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos recibieron la gracia? Mire las decisiones que tomó en esta semana, a ver si usted está viviendo en gracia o en desgracia. Porque gracia no es permiso para la alcahuetería de hacer con mi vida lo que yo quiero. Gracia es decirle sí a lo que tengo que decirle sí y decirle no a lo que tengo que decirle no. ¿Cuántos estamos acá, iglesia? ¿Cuántos han podido ya experimentar esa gracia de poder decir no a lo que tengo que decirle no, por mínimo que sea? Porque las cosas grandes se construyen ¿con qué? Con cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Siga conmigo, iglesia. Sí, vuelva otra vez a Génesis. Y mire lo que dice allí. Pasemos ya ahí al versículo 11 al 13 del capítulo 6. Dice: y se corrompió la tierra. Pero dése cuenta que cuando Noé halló gracia, tal parece que todavía no tenía los hijos. En el 9 y en el 10 aparecen los hijos. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y qué precioso que cuando aparecen los hijos es cuando se corrompe la tierra. Mire, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? ¿Qué es lo que vemos al día de hoy a nuestro entorno? Corrupción, violencia. ¿Sí? Yo no puedo juzgar a nadie, pero créanme que al día de hoy, para donde usted mire hay corrupción. Para donde usted mire hay violencia. ¿Qué nos habló el Señor en este primer ayuno del mes de enero, terminando enero? Dijo, hay violencia dentro de sus hogares porque el esposo no sabe tratar a la esposa, el hijo no sabe tratar al papá, los padres no saben tratar a los hijos. Eso es violencia. Son últimos tiempos para muchos acá. Hay gente que está esperando que el cielo se abra y venga nuestro Señor. Pues la palabra dice que un día vendrá. Pero qué tal que usted no esté llamado a eso, pero usted por su pecado sí esté trayendo últimos tiempos a su vida, mi hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo acá? Hay un fin de tiempos para toda la humanidad, pero también hay un fin de tiempo personal para cada uno. Y cuando usted no tiene control sobre la vida de sus hijos, cuando usted no tiene control sobre la vida de sus empleados, y cuando no tiene control sobre su vida, usted está adelantando los tiempos, mi hermano. Usted está adelantando los tiempos. Hay una palabra que dice, mi benignidad os guía al arrepentimiento. ¿Sabe por qué muchas personas que en este lugar y que me están siguiendo por la red no han sido quitados y cortados? Por la benignidad de Dios, que quiere que ninguno muera sin haberse arrepentido. ¿Estamos acá, iglesia? Miren lo que dice ahí, versículo 12. Ahí. Y miró Dios desde la tierra de aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es lo que corrompe mi camino? Vivir la vida de la carne. No es un camino corrompido. Soy yo el corrompido o el bendecido. Es usted con su manera de pensar, de sentir, de desear, de hablar, de actuar, que corrompe un camino. Dios te puede dar a ti, Dios te dio un hogar, pero cuando usted piensa corrompidamente, el camino de ese hogar se vuelve maldición. Dios te da una esposa, pero cuando usted es corrompido con su esposa, usted destruye ese camino de bendición. Dios te da una empresa, pero cuando usted es corrompido con esa empresa, usted destruye ese camino empresarial de bendición. Son tiempos que se pueden adelantar, ¿sí? Y es necesario que comprendamos esto.
14, 13. Dijo Dios, pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Con qué los destruirá? Si se da cuenta que cuando alguien muere queda destruido con sus cosas. ¿Cuánta gente muere en avaricia, en ambición? No pueden llevarse absolutamente nada. Son destruidos con ello. Porque ellos ya no pueden disfrutar, entre comillas, si eso es disfrutar, de los bienes que da esta tierra. La paga del pecado es, al día de hoy hay violencia, hay maldad y hay muerte por todo lado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. No se engañe, mi hermano, que usted puede vivir una vida de pecado y no va a venir consecuencia. No se engañe que usted va a vivir una vida de pecado y no va a venir consecuencia, sabiendo que Dios nos está dando las herramientas. ¿Cuál? La sangre de su Hijo derramada hace 2000 años. Y Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Y alguien que sabe que está enfrentando debilidad en su vida, pecado en su vida, corrupción en su vida, maldad en su vida, avaricia en su vida, tiene abogado para con el Padre. Y se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Él intercede por ti. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Sí? Mire, siga leyendo. Y de esta manera la harás de 300 codos de ¿qué? Del arca. De 50 codos de ¿qué? Y de 30 codos de ¿qué? ¡Wow! Mire esta belleza. Dios le ordena a Noé hacer algo. ¿Cuántos están acá? La gracia de Dios en el nuevo pacto me lleva a actuar conforme a la palabra de Dios por fe. La palabra de Dios es acción. Diga conmigo: la palabra de Dios es acción. ¿Sí? Muy bien. Venga y lea conmigo Efesios 2:10. ¿Cuál acción es? ¿Obras muertas? No, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alguien que está en la gracia de Dios anda en las obras que Dios preparó de antemano. Pero si usted se levanta todos los días solo con el interés de hacer plata, y usted no le dice: Señor, ¿cuál es la obra que tú preparaste de antemano para mí en este día? ¿Cuál es la obra? Si alguien que va a emprender un proyecto que sabe que le va a demandar estar en un proceso metido allí, alguien que va a entrar a una empresa, a una carrera o algo, a un estudio profesional que le demandan 5, 10, 20 años, si usted no entró allí bajo la dirección de Dios, si esa carrera, si esa empresa, mi hermano, no es el camino que Dios preparó de antemano para usted, ¿en dónde se metió usted? Simplemente porque eso da plata, o por darle gusto al papá, o por darle gusto a la mamá, o por competir con el otro, que es que el otro es abogado y yo tengo que ser algo más que un abogado. El otro es médico, entonces yo tengo que ser astronauta de la NASA. En Génesis, y le dijo, ¿cómo le dijo que hiciera el arca? ¿Cómo le dijo? Que tuviera ¿qué? Un ancho, una longitud, una altura. Miremos Efesios 3:14. Mire la oración de Pablo. Mire la oración de Pablo. ¿Sí? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, arca, el ser fortalecidos con poder en el, ahí está el arca, en el hombre interior, por su, ¿sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. También nos dio una medida para el nuevo pacto.
para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quién? Con todos los santos. Porque la carta a los Efesios es preciosa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al arca y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Y Pablo dijo: hasta que todos sean capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad de la altura. Y mire el arca, ahí sigue. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Ya no es un arca de madera, es la vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu. Pero si tu diario vivir es ocuparte en conocer más al mundo, en involucrarte más en el mundo, si tu proyecto de vida hasta el día de hoy te tiene más en el mundo que en el Espíritu, tú eres del pronóstico de los que entendieron, pero hasta que el diluvio llegó. Y el diluvio para ti no tiene que ser el fin de los tiempos de la humanidad. El diluvio es cuando usted, en un abrir y cerrar de ojos, salga de un mundo material y entre en un mundo espiritual, y una voz de trompeta te diga: buen siervo hiciste, descansa hasta el último tiempo. Mal siervo, no hiciste nada. Te ocupaste fue de tu trabajo, de tus hijos. No orabas a Dios sino por tu trabajo y por tus hijos, por tu negocio, y tú nunca quisiste la vida del Espíritu. Descansa en aflicción y en sufrimiento hasta el último día, donde vayas a la eternidad, a los infiernos. Perdón, estoy predicando la palabra de Dios. Estoy hablando palabra de hombre. Es la palabra de Dios. Vuelva conmigo allí a Génesis. ¿Sí? Ahora miremos el versículo 18, que dice en el capítulo 6, el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. ¿Quién? Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hay un antiguo pacto y hay ¿tú los conoces? ¿Tú sabes cuál es el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto? Porque una persona que por el Espíritu no sabe diferenciar el antiguo pacto del nuevo pacto, interpreta de una manera muy errónea las Escrituras. Porque el antiguo pacto me enseña en la Escritura, pero ya no aplica. Aló. No es de que la palabra se anule. No, él dijo: ni una tilde se quitará, pero yo vengo a cumplirla, que es a enseñarte cómo entender lo que a ellos no se les dio a conocer. Porque a ningún hombre en el antiguo pacto se le dio a conocer. Sí, Pablo lo dijo. Porque este misterio no se dio a conocer a ninguna de las generaciones pasadas de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por el qué? Espíritu, en Efesios. Entonces, si usted no tiene en claro qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto, en qué consistió el antiguo pacto y en qué consiste el nuevo pacto, cómo interpretar el antiguo pacto y cómo vivir. El antiguo pacto se interpreta, el nuevo pacto se vive. Y usted no puede vivir el antiguo pacto en el nuevo, porque entonces en este momento yo les estaría diciendo: traigan el cordero para sacrificarlo. Traigan el cordero para sacrificarlo. Versículo 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue obediente a la palabra de Dios. Algo que no cambió en el antiguo ni en el nuevo pacto. ¿Sabe qué no fue lo único que no cambió? En el antiguo y en el nuevo pacto, Dios siempre demanda obediencia a su palabra. Y una persona justa y una persona que vive en la gracia de Dios obedece la palabra de Dios. Él no le pone peros. Lo que pasa es que hoy en día
se obedece es mandatos de hombres. Que se coloquen faldas largas. Yo no voy a pelear con eso. Pero nunca Dios dio como fundamento del nuevo pacto tener faldas largas o cortas. Nunca Dios dio como fundamento del nuevo pacto que una mujer se pinte o no. Nunca Dios dio como nuevo pacto cosas externas, que se coloquen una pañoleta en la cabeza o no. No, eso es dogma que está dentro de la palabra revelada a Pablo, pero él lo hablaba a comunidades específicas, pueblos específicos como Corintios, como Éfeso, como Galacia, y donde les decía: escúcheme, algo que compete al tiempo de ese momento, de ese pueblo. Por eso es necesario interpretar la palabra por el Espíritu al tiempo de hoy, sin quitarle una tilde ni siquiera. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Qué le dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién entendió cuál es el arca revelada por a Pablo en el Efesios? ¿Cuál es el arca? ¿Cuál es el arca? El Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el arca? Usted, en el Espíritu. Cuando usted no vive la vida del Espíritu, usted podrá decir creo en Jesús, usted está fuera del arca. Cuando usted vive la vida del Espíritu, usted no dice creo en Jesús, usted vive a Jesús. Y mire la primera orden: entra tú y toda ¿qué? ¿Cuál es la primera iglesia que le importa al Señor? La iglesia verdadera de Jesucristo es la familia. De nada sirve que yo me ocupe por ir a salvar familias, a predicarle a otras familias, si descuido mi familia. Mi primera iglesia es mi familia. Y en la medida que puedo, mi mamá, mi papá, que creo que no se lo ha llevado el Señor, ¿sí? Mis tíos, mis tías, mis primos. Si yo estoy en la gracia y en el tiempo del poder y la gloria de Dios, ¿será que Dios trata con mi familia para traerlos al arca? ¿Sí o no? Amén. Pero dice, entra ¿quién? Tú primero. Tú. ¿Quién es lo segundo? La casa, la familia. ¿Sí? Y una persona que está en la gracia no creo que tenga que venir a madrazos, ni a gritos, ni a cantaleta, venir a imponer la palabra de Dios. Aló. Porque alguien que está en la gracia, lo primero que somete es su carne. Y aunque las cosas no salgan bien, uno sabe que el que hace la obra es Dios, su Espíritu. Y yo me quedo callado. Padres de familia, es tiempo de quedarse callados de tanta vana palabrería y hablar la palabra de Dios a sus hijos. Porque aquí hay personas que confían más en su gritería, en su grosería, en sus maltratos a sus hijos, en sus imposiciones, en disciplinas de hombres que no sirven para nada, porque los amarran como ahí amarrados, y son gacelas que cuando los sueltan arrancan como cabras monteses. Y lo mismo sucede entre esposos y esposas. Hay esposos que tienen a las esposas atadas. Aló. Y esposas que tienen a los esposos atados con brujería blanca. Que el Espíritu les revele, mujeres, esa inmundicia de brujería blanca, donde utilizan su misma sexualidad para esclavizar al hombre en la casa, donde manipulan. Y Dios dijo, entra tú y tu casa. ¿Cuál es la primera iglesia? La familia. ¿Qué sacamos nosotros con decir que tenemos la congregación más grande del país, de Colombia, de Cundinamarca, de Faca, si en los hogares se vive una hipocresía? ¿Cuándo vas a tomar la palabra de Dios en serio? ¿Cuándo? Es que yo tengo la razón, es que es injusto, es que... Cállate, te dice el Señor, cállate y ven a mi vida de espíritu, métete en mi palabra, humíllate y yo haré mi voluntad en tu hogar. Aló.
Pero debes buscar verdaderamente de Dios y deja de orar esas oraciones paganas. Deja de orar esas oraciones carnales, mundanas, donde lo único que pides es satisfacer tus deseos, pero no oras por un crecimiento espiritual. No oras para que mengue tu carne. Tú nunca oras para decirte: Señor, humíllame en este día y que yo me quede callado. Eso es un hijo de Dios. Humíllame, Dios. Que me den una cachetada y yo ponga la otra, pero quiero saber que soy un hijo de Dios, Señor. Siempre oramos es para que esté todo bien. Señor, la compañera de trabajo me está molestando. Que la saquen, que la echen hoy porque soy tu hija. Y luego es que ella también no es hija. ¿Sabe por qué no es hija? Porque usted es una falsa hija y no le ha querido predicar la palabra por tu orgullo, por tu vanagloria, por tu vanidad y soberbia. Y Dios está hablando a personas aquí directamente. Ya es hora que salgamos de esa indolencia. Iglesia, por favor, para muchos este año son últimos tiempos. Para muchos son últimos tiempos. Hay personas que me siguen por internet. Para muchos son últimos tiempos. Y qué doloroso es ver que un muertico va en un cajón para el infierno y no al reposo de Dios. Es necesaria la vida del Espíritu, ¿sí? Mire lo precioso que dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sangre de Cristo, Dios le dio la gracia a Noé en la predestinación, en su gloria, de que él pensara diferente a toda la humanidad, que él sintiera diferente a toda la humanidad, que él deseara, que él hablara diferente a toda la humanidad y que él viviera diferente a toda la humanidad. Y quiero decirte que todo aquel que dice que Jesucristo es su Señor y Salvador está llamado a ser diferente, pero primero en la casa. Y con mucho amor y respeto lo digo: amar a un hijo no es besuquearlo. Amar a un hijo no es llenarlo de babas ni de cosas. Muchas veces amar a un hijo es dejarle solo cuando ha caído, para que Dios le levante, que Él es su verdadero Padre. Aló. No sean alcahuetas, papás, no sean sinvergüenzas, que hablando y llamándose hijos de Dios están llevando a sus hijos al infierno, al pecado, a la inmundicia. Ya es tiempo que muchos hijos entren en la dimensión de una vida de disciplina en el amor, de una vida de disciplina en el espíritu. Muchos padres educan es para las apariencias, para que los niñitos se vean muy de papi y mami y en el fondo estén podridos y llenos de iniquidad ante los ojos de Dios. Padres que permiten a voluntad el pecado en sus hogares, después pagan las consecuencias, porque el dolor que sufre y que tiene un padre por ver a su hijo en el pecado es un dolor de alma que enferma al cuerpo. Enferma al cuerpo. Iglesia, es tiempo de tomar en serio la palabra de Dios. Es tiempo de tomar en serio. Mire lo que dice en el capítulo 7, ¿sí? Del versículo 5 al versículo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Cómo era Noé? Obediente. Iglesia, dígale en este momento al Espíritu Santo: Señor, que esta palabra rompa mi corazón. Dígale: Señor, que esta palabra verdaderamente obre en mi vida. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé fue obediente a la voz de Dios y le creyó en medio de una sociedad que desconoce la voluntad del Creador.
No todo el que dice Señor, Señor hace la voluntad de Dios. No se trata de que rechacemos, ni juzguemos, ni critiquemos al pastor, al que se llama apóstol o profeta, o que juzguemos o critiquemos a la denominación que está siendo pasada por prueba a través del escarnio público de los medios de comunicación. A nosotros no nos compete juzgar a nadie. Ni aun al que vemos que ha caído no podemos juzgarle, ni al que vemos que está en pecado no podemos juzgarle, porque la naturaleza de un hijo de Dios es solo bendecir, bendecir y amar sobre todo a sus enemigos. Y mire el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, ¿a los qué? Estaba marcado el año y el día. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Iglesia, abra todo su ser, porque hay una palabra de Dios para tu vida en este momento. Porque hay un tiempo específico de parte de Dios para nuestras vidas. Y es necesario que identifiques que ese tiempo para tu vida, para tu cónyuge y tus hijos, es ya. Versículo 16 del capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, ya están en el arca, entrando, como le había mandado Dios. Mire lo que dice la palabra. Y Jehová le cerró la puerta. Mire que el arca, ¿cómo iba a cerrar el arca? ¿Quién iba a cerrar el arca? ¿Quién iba a cerrar el arca si él ya estaba adentro? Ni siquiera podía decirle a un elefante, bueno, yo dejo amarrado el elefante y lo voy alando y él me cierra. Hay cosas en nuestras vidas que nadie podrá hacer. Cierra esa puerta que me une a las tinieblas. Cierra esa puerta que me aparta de venir a tu palabra, de orar. Porque esa puerta no la puede cerrar ningún hombre, ningún pastor. Esa puerta la cerró nuestro Señor Jesucristo. Y yo te voy a decir algo hoy. Muchas veces hemos caído y nuestra fe se ha debilitado porque nos prometemos y volvemos a caer. Pero yo te voy a decir algo delante de Dios. Es mejor que 1000 y 1070,000 veces vuelvas a intentarlo, que mueras siendo un cobarde. Si volviste a caer, vuelve a levantar tu rostro y dile: Señor, ayúdame, y cierra esa puerta. Si volviste a hacer lo que no debías hacer, si volviste a hablar como no debías hablar, si volviste a vivir y a ir a donde no tenías que ir, hoy estás delante del trono de Dios. Hoy Jesucristo te dio el permiso legal al morir en la cruz. Su sangre ha sido derramada sobre tu vida y tú puedes levantar tus manos y decir: soy débil, soy pecador, no puedo vivir esta vida. Tú le puedes decir a Él: Jesús, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Forma mi carácter. Dile: te entrego este hijo, te entrego esta hija, te entrego este sentimiento, te entrego este dolor, te entrego mi pasado. Pero ruego a ti por tu misericordia, que escrita está, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy suplico que me permitas vivir una vida de santidad, que verdaderamente refleje tu amor, que verdaderamente refleje el fruto del Espíritu, porque por eso moriste en una cruz, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres verdad, Dios. Tú eres verdad, Dios. Tú eres verdad, Dios. Ese versículo 16 habla de que el hombre obediente a la palabra y a la voluntad de Dios es respaldado aún en lo imposible. Y ahí es donde cabe: ¿habrá algo que sea imposible para Dios?
¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No. Mire el versículo 22 del capítulo 7. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Aquel que oyendo la voz de Dios en este día persiste en pecar y no en suplicar misericordia, está expuesto a la muerte. Aquel que hoy, sabiendo que su carne por dentro le está diciendo desde este momento que ahorita en la tarde va a ir a pecar porque se te volvió una rutina, porque tus sentidos interiores te dicen que es la felicidad, porque tú le has llamado felicidad sabiendo que ante la luz de la palabra sabes que es pecado. Hoy lo único que tú tienes que hacer no es comprometerte a dejar de pecar, porque tú faltarás a ese compromiso y será peor que pecar. Hoy Dios te está diciendo: clama a mí, yo te responderé, porque el único que cierra la puerta de pecado en tu vida soy yo. Tú que sabes que estás hundido en el pecado, clama a Dios, iglesia, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Clama a Dios. No somos los hombres los que damos santidad a la iglesia, es Cristo quien nos dio la santidad. Clama a Dios, suplícale a Dios, dile: Señor, te ruego, ten misericordia de mí. Solo tú sabes cuántas veces he caído y solo quiero vivir la vida del Espíritu. Capítulo 8, del versículo 1 al 4. Y se acordó Dios de Noé. O sea, que se había olvidado. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. El arca representa empezar a vivir la vida del Espíritu. Colócame el versículo 1, por favor. ¿Qué representa el arca? La vida del Espíritu. Permanecer en la palabra. ¿Sí? Y cuando Dios vio que Noé y su familia entró a la vida del Espíritu, ¿qué hizo Dios? Se olvidó. ¿Por qué? ¿En qué manera se olvidó? Mire, entendámoslo bien. Porque Él sabe que desde que tú estés en la vida del Espíritu, aún Él en voluntad se olvidara de ti, tú ya estás en Él. Ya estás en Él. ¿Sí? Él sabía que todo el que estuviera fuera del arca moriría, ¿verdad? Y como dijo: ya mis hijos y mis animales están en el arca, voy a dar un paseo por todo aquello que nosotros desconocemos. Y al año, que significa una millonésima de segundo, ay, Noé, vamos a ver cómo están. Cuando tú entres a la vida del Espíritu, vas a vivir momentos como sintieras que Dios no se acuerda de ti. Pero desde que estés en la vida del Espíritu, Dios está ahí. Porque cuando uno piensa que Dios se olvidó de mí y yo estoy en la vida del Espíritu, es cuando más se conoce al verdadero Dios. Dios no solo está cuando quiero que me responda lo que yo quiero. Dios está aunque no me responda lo que yo quiero. Él ya cumplió lo que Él se comprometió. ¿Y qué era? La vida del Espíritu. Y no con ese contexto de como lo muestran hoy, de emocionalismos. Yo respeto y guardo silencio delante de Dios. ¿Sí? La vida de Noé muestra un tiempo específico dentro del arca. Ellos estuvieron un año dentro del arca. Hay un tiempo específico en la vida del Espíritu, y es desde que yo recibo a Jesucristo hasta que yo parta o Él venga por segunda vez. Ese es el tiempo del arca. Ese es el tiempo del Espíritu. Es el tiempo de formación en el creyente. Aló. Oiga, ¿cómo sería la vida de Noé en el arca?
¿a qué olerá el estiércol de todos los animales en el mundo reunidos en un mismo lugar? ¿Alguien ha preguntado eso? Si hay gente que nomás le molesta el olor al estiércol de gallina, como que el estiércol de cerdo huele peor, ¿cómo será vivir usted en una habitación arriba en un tercer piso donde 3 pisos abajo lo único que hiede es el estiércol? Que era lo único que no tenía que hacer Noé y su familia: lanzarse del arca. Y hoy Dios te dice a ti: no te salgas del arca. No te salgas del arca. Hay gente que se congrega en muchas denominaciones y no han entrado al arca. Hay gente que tiene carnet de denominación y no han entrado al arca. Aló. El carnet, el sello, es la vida del Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, escuche esto, empieza la formación de tu carácter. Cuando la vida del Espíritu llega a tu vida, empieza a salirte todo como no quieres, porque eso ayuda bien, no dije mal. Como no quieres, se te alborota el jefe, se te alborota el cónyuge, se te alborotan hijos. Pero si tú estás en la vida del Espíritu, has establecido un arca que hace salvos a todos los que están a tu lado por la gracia de Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el 3, versículo 3. Y las aguas decrecían, ¿cómo? Iglesia, diga conmigo: gradualmente. Diga, gradualmente irá decreciendo las aguas que me azotan. ¿Cómo decrecerán? No es de la noche a la mañana. Tu carácter no cambiará de la noche a la mañana. ¿Será qué? ¿Cómo cambiará la otra persona? ¿Cómo cambiará el hermano? ¿Cómo cambiará la humanidad? Por eso todavía hay tiempo de parte de Dios. Por eso Él dijo: no vendrá el fin de los tiempos hasta que todos conozcan a Jesucristo. Y cuando todos los conozcan, aún conociéndolo, muchos lo rechazarán. Aquí eso no se verá. Amén. Y mire el versículo 4, dice: y reposó. No ores para que tu problema se quite. Ora para que tu problema no tenga más autoridad sobre tu vida. Y para eso no se ora, para eso se medita la palabra. Cuando tú puedes durar con un versículo de la Biblia todo un día. Cuando tú puedes durar con un versículo de la Biblia todo el día, gradualmente, procesalmente, un ratico sí, otro ratico no, pero cuando usted coloca como bandera en ese día: Señor, que este versículo hoy no se salga de mi mente. Ya llevo un capítulo de Efesios, ya llevo 2 capítulos, ya llevo 3 capítulos, ya me aprendí Efesios y ahora voy gradualmente a permanecer meditando tu palabra. Y persona que cuando tiene la oportunidad de no estar centrada su mente en una responsabilidad, que manejando, caminando, haciendo lo que sea, da prioridad a que en su mente esté gobernando un versículo. Esa es la vida del Espíritu. Pero cuando usted no tiene que realizar un trabajo que le demande concentración mental y deja que demonios coloquen aquí buenos pensamientos, tú no conoces la vida del Espíritu, aunque eres llamado a la vida del Espíritu. Versículo 6 al 12. Mire lo que dice el versículo 6 al 12. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ha pasado un año, ¿verdad? Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Primero envió, ¿qué? Un cuervo, una estrategia. Él no se quedó quieto. Usted no se puede quedar quieto mientras vive la vida del Espíritu. Vida del Espíritu no es estancamiento. Vida del Espíritu no es holgazanería. Vida del Espíritu no es pereza. Vida del Espíritu no es ser un zángano que no hace nada en la vida. Vida del Espíritu es enfrentar la vida con estrategias. ¿Aló? ¿Cuál fue la primera estrategia? El cuervo.
Y el cuervo no le dio resultado. Pues cambió de estrategia. ¿Cuál estrategia? ¿Y qué simboliza la paloma? La vida del Espíritu. ¿Y qué dijeron? Un fruto del Espíritu. Paz. ¿Sí? Y no halló, versículo 9, la paloma donde sentar la planta de su pie. Pueda que lo que estés ahorita enfrentando en tu vida no haya sentado en lo que tú deseas. Tu negocio todavía no ha resultado. Aquí la familia no ha resultado. Esto no ha resultado. Pero no renuncies a la estrategia del Espíritu, que es la única. Aló, aló. ¿Cuántos reciben esa palabra en el día de hoy? Eso es una promesa. Eso es una palabra profética. Mantente en el Espíritu, pero cambie de estrategias. Y le hablo a los empresarios. Cambie la estrategia del cuervo a la estrategia de la paloma. El Espíritu te revelará qué es eso. Estoy hablando concretamente a empresarios, dice el Señor. Yo te respaldo en tu empresa. Cambia de la estrategia del cuervo a la estrategia de la paloma. Versículo 10. Esperó a uno otro 7. Dese cuenta en el 9 que él entonces, viendo que la paloma volvía, extendió la mano y la ¿qué? Y la entró. No la mató. No mate sus sueños porque aún no dan resultado. Todo tiene un tiempo de parte de Dios. ¿Sí? Y mire que en el versículo 10 dice: esperó a uno otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. ¿Cuántos están entendiendo en estrategias? A veces es necesario quedarse ¿qué? Quieto, callado. Oiga, no me da resultado esto con mi mujer ni con mi marido. Espere 7 días sin decir nada. No me da resultado con el jefe. Espere 7 días sin decir nada. No me da resultado con los hijos. Espere 7 días. ¿Cómo? Metido en oración, metido en ayuno, metido en ruego. Pero cállese. Hermano que está siguiéndome por la red, por el amor que Dios te tiene, cállate, cállate, cállate. ¿Sí? 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la... ¿Cuándo volvió? ¿Qué estaría diciendo Noé? Otro día más. Hoy no fue. Cuando tú pienses que sea tarde, si vives en la vida del Espíritu, llegará la respuesta de Dios. Lo importante no es que llegue la respuesta, lo importante es estar en la vida del Espíritu. Y dice que aquí traía una hoja de ¿qué? ¿De dónde sale el aceite? El aceite de oliva, que es el que concentra los otros 4 ingredientes del aceite de la santa unción en el pacto antiguo. Aceite de la santa unción, son 5 ingredientes. 4 ingredientes son todos mezclados y hechos uno por el aceite de olivo. Tan raro que habla de paloma y de olivo. El mismo espíritu que inspiró a escribir esta palabra a Noé, el mismo que inspiró a Moisés, a Pablo, porque es un solo espíritu el que inspiró esta palabra, el Espíritu de Dios. Y entendió. ¿Cómo? Esperando. ¿Cómo? En el Espíritu, en la unción. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Y aún qué hizo? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Porque un hombre de Dios siempre esperará. No, que sí, que ya está hecho. Voy a esperar más. Que ya está hecho. Voy a esperar más. Que ya está hecho. Voy a esperar más. ¿Cuáles son las características de un hombre de la carne? Quiere hacer todo ya. Esperé 3 horas. Ya. No, ya esperé 12 horas, es mucho. Estás en la carne. 7 días. Y 7 días. Y 7 días más. Y 7 días más. Pero no es esperar quedarte dormidote. Debes estar ¿cómo? En la vida del Espíritu. Hay que ¿qué? Esperar para tomar decisiones. Y mire lo que hace él. Y esperó uno y envió la paloma, la cual ¿qué pasó? No volvió ya más a él. Hay cosas que no volverán a nosotros. Y es necesario dejarlas ir. Hijos, personas,
y cosas tendrán que irse para que venga la vida del Espíritu pleno. Y hay que dejar ir. ¿Aló? Hay mucha gente a la que Dios ya le mostró y le dijo: es tiempo que se vayan. Y tú crees que es de Dios que se queden. Estás en contienda con Dios, porque estás en la carne. Por eso la vida del Espíritu nos da discernimiento. Y cuando tú disiernes, sabes cuándo debes dejar ir qué o a quién. Y como aquí hay una atadura, cuando tú te humillas, Dios te da la libertad. Cuando tú te humillas, veamos el versículo 15 y 16 del capítulo 8. Entonces habló Dios a Noé diciendo, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Noé solo salió del arca hasta que Dios se lo ordenó. Primera de Pedro 5:10. Y aquí es clave, porque aquí hay familias que están en tribulación. Aquí hay familias que están en prueba. Aquí hay familias que están pasando momentos difíciles. Y profetizo sobre tu vida. Declaro palabra de Dios sobre tu vida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero es necesario primero ¿qué? Padecer. ¿Cuánto? Noé no salió del arca. ¿Sí? Yo me imagino a los 3 meses el fétido olor dentro del arca. Él pudo decir sencillo: Dios volvió a hablarme. Quitemos un pedazo de madera, hagamos una barca salvavidas, amarrémosla al arca y vayámonos detrás del arca. Él no se sabe. Eso que llama usted sufrimiento, eso no es sufrimiento. Eso es falta de una verdadera salud mental en su vida. Usted no tiene salud mental. Por eso le llama a lo blanco negro y a lo negro blanco, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire el versículo 20 del capítulo 8, ¿qué dice? Y edificó Noé, ¿qué edificó? Un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto a él. Y el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mire lo que dice el Señor. Un hombre rescatado por Dios del pecado y de la muerte, vive una vida de altar y tienda. Es agradecido en todo lo que hace con su Dios y con su Salvador. Y para ese hombre que vive la vida de altar y tienda, fundamento número 3 de reino, hay una promesa eterna que Dios ha dado a ese hombre de altar y tienda. La muerte y el pecado no nos tocará. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Levantó un altar y ofreció ¿qué? Hoy ya no es así. Romanos 12:1. Mire cuál es el altar y cuál es el sacrificio. Mírelo, Romanos 12:1. Estamos quitando el velo que había en el antiguo pacto y lo estamos viendo al pacto nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? ¿Cuál? Esta bendita carne en sacrificio ¿qué? Vivo. Oiga, un momento. Una cosa es matar un cordero. El sacrificio se queda ¿qué? Quieto, porque ya está muerto. Pero aquí dice sacrificio vivo.
porque dentro de usted hay vida, el espíritu y el alma, ¿sí? ¿Cómo debe ser ese sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cuál es el culto que más agrada a Dios? Golpear mi carnecita, mi hermano. ¿Usted sabe que es duro darle a la carne? Cuando usted está enfrentando un conflicto, una adversidad, y que de usted viene esa grosería y usted se queda callado, ahí le dio duro a la carne. Cuando en vez de gritar usted es consciente y guarda silencio. Cuando en realidad usted lo que tiene no es hambre sino gula. ¿Por qué? Porque yo soy un sacrificio vivo a Dios. Usted quiere agradar a Dios verdaderamente, golpee su carne. Sí. Hay gente que se agarra a pelear con los demonios y les da juguete y los maldice, hablando de cosas que ni entienden, de poderes que ni comprenden. Y salen y dicen: qué guerra espiritual, Satanás solo conoce el número de mi zapato. Y los ve usted de esquina en esquina dándole placer a su carne y a su cuerpo. Son gente que se llaman libres y ministran de libertad, y son esclavos ellos mismos de sus propias pasiones. Si nosotros no golpeamos la carne, y aquí cada uno sabe cómo debe golpear su carne. Si usted, en vez de meterse 2 horas con ese programa de televisión que tanto le gusta, no golpea su carne y lo trae a la palabra, es mentira que usted está en la vida del Espíritu. Si usted en verdad no empieza por lo mínimo, por decir: sírvame algo menos. ¿Cómo es ese proceso? Gradual. No es como loco ahí, porque después va a ser peor. Gradual, usted empieza a golpearla. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, que es hablar mal, y toda malicia. Aquí sí que nosotros fallamos. No vino tal hermano, debe estar en el mundo. Eso es malicia. No pasó tal cosa. Estoy seguro que si usted no ve ni sabe, si aún viendo y sabiendo no puede juzgar, usted quítese esa malicia de creer saber y conocer la vida de los demás. No sea hereje. No hablemos más de nadie. Iglesia, queremos crecer espiritualmente. Queremos ser una iglesia madura. Vamos a dejar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Y dice él también: y toda palabra deshonesta, y toda necedad, y toda truanería. Dijo: antes bien, sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Y dijo por allá en otro versículo, dijo así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus palabras deben dar gracia a tu cónyuge y a tus hijos. Tú no puedes maldecir más a tu cónyuge y a tus hijos. Tú no puedes maldecir a nadie, porque el que no está en la vida del Espíritu ya es maldito. ¿Usted quiere saber qué espíritu mora en la vida de un hombre? Escúchelo hablar. ¿Usted quiere saber qué espíritu mora en usted? Escúchese hablar en la adversidad, en un trancón, cuando le rompen el carro sin razón. Escúchese hablar en la adversidad cuando está solo. Escúchese hablar cuando le llevan la contraria. Escúchese hablar cuando las cosas le salen contrarias a lo que usted quiere. Ahí usted sabe qué espíritu lo está gobernando: si el espíritu de Dios o el espíritu de Belial, por medio de las obras de la carne. ¿Qué dice el Señor? Golpee su carne. Golpee su carne. Deje de darle tanto gusto a la carne. Deje de orar para que usted esté cómodo.
¿Sí? Señor, búscame un lugar donde sea tibiecito el clima, la tierra caliente, que los pajaritos me arrullen para estar allá echado como una vaca durmiendo. Que me arrulle Satanás en la hamaca y el mundo perdiéndose. ¿Y el mundo qué? Tu familia perdiéndose. Porque es que eres tan santo y tan espiritual que no puedes ir a hablarle a tu familia una palabra de Dios, porque los demonios que aún están ahí, que usted no ha querido sacarlos, te sacan corriendo. Te sacan esos demonios corriendo. Y usted dice que tiene a Cristo. ¿Por qué te sacan corriendo? Porque entras en tu orgullo, en tu soberbia, en tu grosería, en decir es que ay, ustedes no entienden a Dios. Usted tampoco lo entiende. Capítulo 9. Cuando Dios percibe, ahí en el 8:21, cuando Dios percibe olor grato, a Dios que le agrada, a Dios que le agrada. Cuando usted dice, ¿sabe qué, joven? Hoy no comparto con usted. Ay, ya no me quiere. Sí lo quiero, pero hoy le doy duro a mi carne. Dice Dios, huele a rico en esta casa. Cuando usted se queda callada, sobre todo cuando injustamente la insultan, y usted se queda callada, dice Dios, huele a rico. Cuando usted no dice grosería, ¿sabe qué dice Dios? Huele a rico. Cuando usted, en vez de ser tan glotón, come lo que es necesario y le dice al viejo hombre, porque le voy a compartir algo. Cuando usted está comiendo y usted empieza a escuchar una voz que se siente y dice, más, pide otro plato, pide otro gaseoso, pida más pan, más huevos porque no va a quedar lleno, más queso, más bocadillo, más no sé qué. Ese no es usted, ese es el viejo hombre. ¿Cuándo lo va a mandar callar? Ese no es usted. Y más porque cállate. Pero como no hay espíritu, usted no está lleno de palabras, se tiene que llenar de cosas que le matan su cuerpo, le enferman, y la poquita plata con la que se mató tanto tiempo, que nunca quiso ofrendar voluntariamente, tiene que dársela a un médico. Hay gente que no ha entendido el principio de la ofrenda. Yo que voy a ofrendar, eso era el antiguo pacto, pero sí tienen que darle a un médico millones para que no lo sane. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios confirma su promesa a Noé como lo hizo con Adán. Dios le recuerda a Noé su diseño original para el hombre. ¿Qué le dijo? Establezco mi diseño original. Mírenlo. Digo el versículo 3 del capítulo 9. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Filipenses 4:6. Rápidamente, colócanos ahí en la pantalla Filipenses 4:6 y me alistas Filipenses 4:19. ¿Sí? Él nos da la provisión. Dios da provisión a sus hijos. Iglesia, a la voz de 3 va a proclamar esta promesa bíblica. 1, 2, 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo se le pide a Dios? Dándole gracias. 4:19. Mi Dios, pues, cuando usted ruega con acción de gracias, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y le voy a dar el contexto. Pablo le está agradeciendo a la comunidad de Filipo. ¿Cuántos saben que Pablo siempre trabajó mientras ejercía el ministerio? A él nunca. Pero cuando está aquí, está preso. Aló. Cuando escribe esta carta está preso. ¿Y sabe qué les dice? Les agradezco que ahora ustedes me mantengan, les dice Pablo. Yo les di ejemplo, dijo Pablo. Nunca les pedí nada, pero yo ahora necesito de ustedes, dijo Pablo. Y les doy gracias porque estando preso le dijo, no me falta nada, Filipos, no me falta nada. Y suelta esto. Dice, por haberme dado sin haber pedido, mi Dios suplirá todo. ¿Qué es todo? Material, físico y espiritual, que les falte
conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créanme, y soy incidente, hay gente que no entiende los principios básicos del reino. El diezmo en la revelación del nuevo pacto, la ofrenda, la siembra y la primicia. Son 4 principios básicos que no se imponen ni se manipulan, y usted no deja de ser, y usted no es maldito porque no los practica. Pero desafortunadamente, cuando tú no vives la vida del Espíritu, cuando tú no vas en el arca también en esa área, es duro ver cómo la vida se te lleva en un minuto lo que has ahorrado en muchos años, siendo que Dios no te decía sino voluntariamente lo que yo te he dicho. Voluntariamente. ¿Cómo es esto? Y gradualmente. Y hay gente que prefiere ir a darle al mundo todo, a un médico, ¿sí?, que consultar a Él y venir a Él. ¿Qué está prometiéndote Dios hoy? Que Él proveerá todo para tu vida, siempre y cuando tú creas a su palabra y vivas la vida del Espíritu. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre derramará, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Lo dice allí. Nadie es dueño de la vida de nadie, ni siquiera de su propia vida. Somos de Dios. Y quiero decirte que tú le quitas la vida a alguien cuando no le hablas palabra de espíritu. Cada vez que insultas a tus hijos, los estás matando. Cada vez que insultas a la persona que te cae mal, la estás matando. Y Dios te mandará esa sangre delante de ti. ¿Cuánta gente muere con lo que llaman matoneo? ¿Qué es matoneo? Esto. Les presento el matoneo en la palabra de Dios. Cuando usted es jovencito, jovencita en el colegio, en el trabajo, se presta para ejercer presión psicológica sobre alguien que no cumple los requisitos de un medio social que está guiado por Satanás, estás matando la vida de alguien. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado ya? Eso no se lo inventó la psicología, mi hermano. Todo fue inventado por Dios. Ahí está el matoneo. Cuando un esposo no llega a su hogar a la hora que debe llegar, cuando un esposo no habla en el amor, no es bendición, no es íntegro. Cuando un esposo no ama a su esposa como a su mismo cuerpo, está matando a esa esposa y Dios demanda esa sangre. Y lo mismo la esposa, y lo mismo los hijos, y lo mismo los padres. Cuando por excusa de una función los maltratamos, los insultamos, palabras soeces, Dios demanda esas vidas, iglesia. Dios demanda esas vidas, iglesia. Por eso en este día es necesario que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción de pecado a tu vida. El Espíritu Santo de Dios. Mire que del versículo 8 al 17 hay algo precioso. Estoy terminando. Estamos a tiempo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, ¿qué le dijo? Léalo conmigo, por favor. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora será destruida por fuego. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Génesis 9:17. Hay
un primer pacto con señal externa. ¿Cuál es esa señal externa? El arco iris. Por favor, ese es el primer pacto que hace con la humanidad, porque Él hizo pactos individuales. Hay un primer pacto con señal externa, el arco iris. Génesis 17, 10 y 11. Génesis 17, 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hay un segundo pacto con señal en la carne. Mira el proceso de Dios. Primero la señal fue ¿a dónde? Afuera, en los cielos. Con todo respeto, los que todavía siguen buscando a Dios mirando a las nubes, que porque al lado del sol hay un aro y que porque aparecen cositas, están en la época de Noé. Segundo pacto, ¿en dónde es? En la carne. En la carne, la circuncisión. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pero hay un tercero y único y último pacto, y es el pacto eterno que selló con Jesucristo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de los dos primeros pactos, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El único, último y verdadero pacto de Dios con los hombres. Cuánta palabra hay grabada en tu mente. Porque los que están en el nuevo pacto y tienen por lo menos un versículo de la Biblia aquí, que lo repiten a toda hora y a toda hora y a toda hora, mire lo que sucede con ellos. Versículo 11. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos los que entran en ese pacto me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí ya no valen conceptos bíblicos, razonales ni intelectuales. El que conoce al Señor no necesita que nadie se lo enseñe. Él sabe que está en el arca. Él sabe que tiene un momento de tribulación. Él sabe que entró en prueba financiera. Él sabe que entró en una prueba de hospital. Él sabe que entró en una prueba de cárcel. Él sabe que entró en una prueba de vida. Pero él no tiene que decirle a alguien: pregúntele a Dios qué pasa. Él sabe qué pasa con su vida y sabe que todas las cosas le ayudan para bien, iglesia de Jesucristo. Aló, aló. Así es. Ese es el nuevo pacto. Tú ya no tienes que ir a decirle a ningún hombre: enséñame a Dios. Cuando alguien se me acerca a mí a decirme: enséñame a Dios, o me viene a decir: te voy a enseñar a Dios, yo simplemente le digo: Señor, ten misericordia de este hombre y éntralo en el nuevo pacto. Porque conocer a Dios no es conocerlo intelectual ni razonalmente. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, conociendo, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque he entendido que una cosa es leer la palabra y otra cosa es memorizarla y luego repetirla y orarla, y viene el entendimiento. Ahí es donde Dios dice: vengo a enseñarte quién soy yo. Y usted ya no necesita ni le va a meter gato por liebre a nadie. Que mira que yo te traigo la doctrina escatológica, que yo te hablo lo apologético, que yo te hablo la hermenéutica. De ay, a mí ya me sanó Dios de todas esas barrabasadas. Aquí está la verdad. Y Dios lo que quiere es renovar nuestra manera de pensar. 3 pactos. Primero, el arco iris para afuera. Ya no busque a Dios afuera. 2,
en la carne, no busque a Dios por la carne. Y 3, en el Espíritu, busque a Dios donde Él está, en el Espíritu de Dios. Aló. Y lo único que te guía a la vida del Espíritu es memorizar palabra y dejar que gradualmente el Espíritu te enseñe. Hoy todos los ministros presumimos tener la verdad. Hay en internet un agarrón, porque hay un pastor que reprende a todos los pastores que reprenden a los demás pastores. ¿Quién tiene la verdad?